Bueno, vamos a continuar hoy con todo lo que pasó durante la toma de Constantinopla y lo que pasó también después. Nosotros vimos que el conquistador de Constantinopla, que es Mehmed II, va a ser un hombre terriblemente ambicioso en cuanto a conquista y en cuanto a reforma se refiere. Acuérdense que él era el hijo de Murad II, que al final es este místico que inicia, le deja como el espacio abierto a su hijo y se retira como sufí que era, como místico sufí. Mehmed, contrariamente a su padre, es el gran conquistador, Fatih. Y Mehmed va a ser un hombre muy interesante. Mehmed se lanza después de la conquista de Constantinopla, se lanza durante todo el siglo XV a ampliar las conquistas, tanto por el lado europeo como por el lado oriental. Obviamente que vamos a ver después que su hijo, Bayezid, va a continuar la expansión por el lado oriental. Pero Mehmed es realmente el hombre que consolida el imperio turco-otomano a través de toda la manera como él se va tomando poco a poco los reinos de los Balcanes y sobre todo el gran enemigo para él que era la República de Venecia. Entonces Mehmed es un personaje que, a pesar de que valora sus raíces turcas, él va a ser una persona muy interesada por toda la cultura occidental. Y Mehmed es un personaje que va a recopilar, va a tener una biblioteca donde van a estar presentes muchos de los textos de origen griego, como la Ilíada, como la geografía de Ptolomeo. Él va a recuperar también todos los textos de Avicena. Es un hombre muy culto, es un hombre que habla hebreo y habla griego. Y además de esta cultura, él tiene estrechas relaciones con los Medici. Y esto pues le va a dar como un perfil muy especial a Mehmed II. Entonces, después de que él se toma Constantinopla, él va a enfrentarse a sus dos más grandes enemigos, que son por un lado Venecia, que era la que controlaba todo el mercado del mar Mediterráneo, y por el otro lado él va a concentrarse en la conquista de Hungría. Para poder inicialmente lanzarse a la conquista de Hungría, él va a orientarse a ver cómo se puede tomar el estado de Serbia. Y va a hacer varios intentos por conquistar Belgrado, que posteriormente sería la capital del estado serbio. Finalmente él toma Belgrado, ¿sí? Y luego empieza a tomarse todo el Peloponeso y gran parte de Grecia. O sea que él va turquizando todo este antiguo imperio bizantino. Una vez que él toma el Peloponeso, él se lanza paulatinamente a conquistar todo lo que fue la zona de Albania y Bosnia, que, que van a irse convirtiendo al Islam. O sea, Albania y Bosnia son regiones que van a ser conquistadas al final del siglo XV, pero que además tienen la particularidad de que se van a islamizar, ¿sí? Y una vez que se va dando este proceso, Mehmed su objetivo va a ser la conquista de la República de Venecia. Para ello, él va a ir conquistando posesiones de Venecia que estaban en el mar Egeo, que estaban también en parte del Mar Negro, donde también había posesiones de Génova, y finalmente, a finales del siglo XV, él logra conquistar y dominar Venecia, que tiene que firmar la paz en Estambul, ¿sí? Estas conquistas le van dando al imperio
cada vez no solamente una luz y un brillo cada vez más grande, sino que van produciendo en Europa un gran miedo, un gran pánico frente a la expansión del imperio turco otomano. O sea, Europa va viendo cómo Mehmed se toma los Balcanes, se toma toda el dominio que tuvo Venecia, que tuvo Génova, en toda esta zona del mar Mediterráneo, y en esa medida pues el imperio turco otomano se convierte como en el coco europeo en la medida en que va a expandirse, va a llegar a sitiar a todo lo que es la zona alrededor de lo que era Hungría, y nosotros vamos a ver entonces cómo se va dando, cómo Mehmed va, en la medida en que se llega a tener un imperio ya de un tamaño considerable, él va a hacer unas modificaciones, va a empezar a generar unas modificaciones importantes. Entonces, por un lado, él va a darle mucho poder a todo lo que son los antiguos esclavos cristianos que se consolidan en esta élite militar que son los genízaros, ¿sí? Mehmed va a darles un gran poder a estos genízaros, que son cristianos convertidos, esclavizados para el imperio turco otomano. Pero él tiene la cualidad de que establece un equilibrio entre toda esta aristocracia turco-musulmana que se ha venido creando y toda esta nueva élite, que son esta nueva élite cristiana a la que él va a delegarle mucho todo lo que es el manejo administrativo del imperio, ¿sí? Mehmed hace una cosa bien interesante, y es que él va a respetar los códigos jurídicos y las costumbres de las comunidades cristianas ortodoxas y de las comunidades armenias. Entonces él crea una figura que se llama el millet, que es una figura donde a todas estas conquistas pues van a tener como una libertad para continuar con todas sus costumbres matrimoniales, de entierros, y los tribunales van a ser respetados también por el imperio turco otomano. O sea que, si bien están dominados por el imperio, no dejan de tener una libertad que les permite continuar con sus culturas jurídicas y sus culturas tradicionales que venían teniendo. Entonces Mehmed tiene esa cualidad, o sea, que respeta, porque finalmente él tiene muy definidas sus raíces turcas, respeta la élite, la antigua aristocracia turca, pero al mismo tiempo le da poder a las nuevas conquistas cristianas del antiguo imperio bizantino, y les delega un poder administrativo muy importante, ¿sí? Entonces él tiene esta particularidad. Mehmed tiene un hijo que es Bayezid. Bayezid va a ser distinto a su padre en la medida en que va a ser mucho más aguerrido, menos diplomático. Bayezid es mucho más turco, mucho más oriental, menos amante de la cultura europea, y Bayezid se va a lanzar a la conquista, va a entrar en conflicto inicialmente con los mamelucos en Egipto. Bayezid se concentra básicamente en lo que va a ser como la consolidación oriental del imperio turco otomano. Contrariamente a su padre, que acuérdense que Mehmed se centra en los Balcanes, él se toma el reino de Moldavia, él se toma el reino de Valaquia, se tomó el reino serbio, él se tomó todo lo que fue Bosnia y Albania, y finalmente doblegó el poder de Venecia en todo el dominio del mar Mediterráneo. Y algo muy importante, acuérdense que él dominó también el Peloponeso y gran parte de todo el territorio griego.
a su vez, al interior de la Anatolia, él termina por conquistar y dominar los últimos vestigios del poder de ciertos emiratos turcos que todavía quedaban en Anatolia. Entonces, digamos que uno generalmente oye, cuando habla del Imperio Turco Otomano, uno generalmente habla de Soleimán el Magnífico de principios del siglo XVI, pero Mehmed es una figura tan importante como Soleimán. Entonces es algo que vale la pena reivindicar, ¿sí? Esta figura que es él. Entonces nosotros vamos a continuar la próxima vez con todas las conquistas de su hijo, Bayezid, que va a desplazarse hacia el oriente, y allí vamos a ver cómo se termina de conquistar todo ese Oriente Medio para finalmente para que finalmente este imperio turco otomano tenga unas dimensiones gigantescas que van a cobijar el norte del África, los Balcanes y Oriente Medio. Entonces vamos a dejar por ahora acá y continuaremos.